Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá, hemos regresado después de estar unos días de vacaciones y de dejarlos 2 semanas sin videos. Y bueno, unas lindas vacaciones, hemos disfrutado mucho. Vamos a ponernos al tanto de lo que viene pasando en la economía, no sin antes hacer dos aclaraciones. Para los que quieran ver el último video que subí en mi canal, que fue hace muy poquito, hace 2 o 3 días, en donde analizamos todo el 2025. ¿Por qué? Porque me gusta ver cómo uno resiste archivos, ¿no? Y cómo, qué dijimos a lo largo de todo el 2025 y qué pasó a lo largo de todo el 2025. Los invito a ver el video, es el último video que subí en mi canal. Va a ser el penúltimo cuando salga este, así que entren ahí, scrollen un poquitito en mi canal y van a ver ese video para sacar un poco en conclusiones lo que dijimos, ¿no? Y en qué acertamos. Dicho esto, vamos a analizar un poco lo que viene pasando con la dinámica de la economía argentina. Dos cuestiones nada más voy a mencionar. Primero, arranca mi curso de economía para bolseros en clavebursátil.com. Este curso está arrancando el día 12 de enero a las 19 horas y yo siempre digo, para entender de qué va un curso, bueno, fíjense en el contenido y fundamentalmente en las opiniones de los alumnos. Para mí, las opiniones de los alumnos es lo más importante. Es un curso muy lindo donde se aprende muchísimo. Es muy difícil aprender de economía si en 5 semanas. Bueno, la idea del curso es volcar en 5 semanas, 4 semanas, son 5 clases, toda la información para que vos puedas tomar decisiones y entender cómo funciona la maquinaria de la economía en una Argentina que es compleja, ¿no? Que tiene sus particularidades. Y otra cuestión que voy a mencionar, me regaló un libro Gastón Cacciabigliani. Cacciabigliani, lo tuve que llamar y preguntarle cómo era tu apellido, Gastón, porque siempre hablábamos con Gastón. Me lo dedicó acá especialmente, le quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a Gastón. Gastón es profesor, es de Puerto Madryn, es un profesor de economía, de finanzas, de administración y armó un libro fantástico que es de educación financiera integral, donde habla de economía, criptoimpuestos. Es re completo el libro y tengo el honor y el orgullo de haber escrito el prólogo de este libro. Gastón se contactó conmigo, seguidor del canal, me dijo si podía escribirle el prólogo, le dije que con gusto y con placer, así que acá está el prólogo para el libro de Gastón. Muy buen libro, se los recomiendo. La editorial es Umbrales Ediciones, así que Gastón y todos los que quieran comprar un muy buen libro de educación financiera, el libro de Gastón se los recomiendo. Así que esta profesión y el hecho de estar en las redes, de tener vínculos con un montón de gente, te da esto, ¿no? Esto que es fantástico, te contacta gente que no conoces personalmente, con la que empatizás, haces un Zoom, charlas un montón de cuestiones, te das cuenta de la capacidad que tiene la otra persona y decís, che, sí, yo quiero formar parte de tu libro. La verdad que un orgullo. Vamos a lo nuestro. Eh, ¿Cómo podemos describirlo? A ver, ¿qué se viene en 2026? Podríamos decir, ¿qué esperar para este 2026? Pasó un 2025 que fue caótico para todos. Siempre que hay elecciones es caótico, pero sobre todo cuando hay elecciones que son como la Argentina, todo o nada. Es como, no sé si vieron la película de Van Damme, y hay un meme dando vuelta que dice, ganar o morir. Bueno, parece que acá para el kirchnerismo y para el mileísmo, el enfrentamiento a todo o nada es un enfrentamiento que le sirve, ya pasaba con el kirchnerismo y el macrismo, pero que después termina generando mucho quilombo. Bueno, cuando gobierna el kirchnerismo lo usa, cuando gobierna el macrismo lo usa y cuando gobierna el mileísmo también lo usa a su favor. Y este año ha sido realmente muy tenso, muy complejo, donde hubo la mayor dolarización de carteras de la historia argentina, la mayor, y ha sido un año difícil. El 2026 luce un poco más tranquilo, sí, esperemos. ¿Será un mejor año? Esperemos. Argentina logrará bajar el riesgo país a niveles de 450 puntos y volver a rodear la deuda. Esperemos, pero, pero son todos potenciales los que estamos hablando, ¿no? Lo que sí tenemos que analizar es lo que viene pasando.
y qué es lo que se viene de inmediato dentro de una semanita acá en Argentina, que es vencimientos de deuda. En primer lugar, punto muy positivo, por fin se dieron en alguna cuestión, ¿no? Y dejaron de discutir la curvatura de la Tierra. ¿Qué veníamos diciendo desde hace mucho tiempo en este canal, a esta parte, con respecto a lo que estaba haciendo el gobierno? Que las bandas de flotación, por el nivel de inflación que tuviste desde marzo hasta esta parte, habían quedado completamente desactualizadas de los parámetros que se armaron cuando se firmó el acuerdo con el FMI. Con el FMI firmaste un acuerdo en el cual vos pensabas que la inflación iba a converger a 0,8 a mitad de año, y eso no pasó. Entonces, como no pasó, las bandas de flotación quedaron completamente desfasadas de la realidad. Todos esperábamos que después de la elección el gobierno las corrija, y todos sabíamos que el riesgo país no bajaba porque el gobierno no compraba dólares. Esas dos cosas las sabíamos todos después de las elecciones. ¿Qué hizo Caputo? Quiso seguir con las bandas de flotación y quiso jugar con el bono AN29, el nuevo bono AN29, ¿para qué? Para ver si conseguía financiamiento y alguien que le financie ese desequilibrio. Como le salió mal esa jugada con ese bono, porque la tasa estuvo en el 9,25, obviamente tuvo que barajar y dar de nuevo, y corrieron las bandas de flotación que ahora van a ajustar por el dato de inflación del mes anterior, 2 meses para atrás. 2 meses para atrás. Entonces, esa dinámica que va a tener ahora las bandas de flotación le van a dar un poco más de realismo y lo van a adaptar a una nueva realidad, porque nosotros insistíamos en este canal que si seguían con el esquema de banda de flotación tal cual como estaba, con un movimiento al 1%, con la inflación que vos estás teniendo y con el tipo de cambio en el valor en el que lo tenés, el techo de la banda de flotación te iba a oficiar como un crawling peg de acá en adelante. E ibas a tener el mismo quilombo que tuviste el año pasado, y no nos olvidemos que te rescató el FMI. Te rescató el FMI, te rescató el gobierno de Estados Unidos ante la elección, basta de rescate, no te van a rescatar más. Entonces, Caputo, olfateando esa situación, se dio cuenta, probó, no le salió, modificó las bandas de flotación y se comprometió a comprar dólares para acumular reservas en el Banco Central. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Yo creo que hasta el año que viene no vamos a ver compras fuertes. Ese nuevo esquema de bandas de flotación además tiene como compromiso comprar todos los días, o en la medida que puede, el Banco Central va a ir comprando un porcentaje, un 5% más o menos de lo que se liquida en el mercado único libre de cambio. Pero acá la discusión es, y nosotros lo pusimos muchas veces acá sobre la mesa, el problema que tiene el gobierno es que no baja el riesgo país porque no tiene un banco central saneado con reservas positivas. Recordemos que las reservas netas están negativas en el Banco Central, y peor que cuando asumió Javier Milei, está por debajo de los valores en cuando asumió Javier Milei, que estaban en 11.000, y hoy las reservas netas negativas están por abajo de 15.000 millones. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? ¿Por qué no baja el riesgo país? El efecto electoral te voló el riesgo país de 700 arriba de los 1.000. Pero disipado el riesgo electoral, el riesgo país no bajaba porque el Banco Central no compra reservas. Entonces, esa tesis que Caputo quería poner a prueba de no hace falta comprar reservas, desapareció, empieza a desaparecer, y el gobierno cedió ante el mercado en esa cuestión porque se iba a pegar una piña de nuevo. Se iba a pegar una piña de nuevo, como lo hizo en el primer semestre diciendo que el dólar iba a ir a 1.000, y yo me acuerdo toda la cantareta de los economistas afines al gobierno diciendo que el dólar iba a 1.000, que este año 2026 va a estar 900. Yo no entiendo, ¿no? La verdad que no entiendo cómo discutimos semejantes estupideces. Porque, en serio, chicos, vamos, seamos un poco, un cachito de seriedad. Loco, no puede ser que discutamos estas cosas. Entonces, discutirle la curvatura de la Tierra nos llevó a un rescate del Tesoro norteamericano. Bueno, ahora, evidentemente, Caputo tomó nota de todo esto y decide modificar el esquema de banda de flotación para que no lo apriete durante enero y febrero, y esté de vuelta a la Argentina en una situación tensa. Porque ustedes me dicen, eh, y si esa situación tensa se vuelve a volcar, otra vez vamos a tener corrección en bonos, acciones, etcétera. Entonces, está bien que modifiquen las bandas de flotación. Punto número uno. Punto número dos. Caputo salió a decir que no van a colocar deuda en Wall Street.
que van a bajar la dependencia de Wall Street y que la idea es emitir en el mercado local. Primero, el mercado local es muy pequeño para absorber todo el nivel de endeudamiento y de vencimientos que le vienen por delante a la Argentina, que ya lo vamos a ver en un cuadrito que les traje acá. Pero antes de meterme en el cuadrito, les quiero contar algo, y nosotros también lo dijimos en este canal. El riesgo que tiene la Argentina, dentro del riesgo país, es el riesgo Caputo, es el Caputo Alert. ¿Y por qué? Y porque en Wall Street no se olvidan que Caputo fue quien tuvo una chequera entre 2016 y 2018 y la tumbó. En la jerga empresaria, nadie se olvida quién tumbó una chequera. Y cuando un empresario sabe quién tumbó una chequera, sabe que cuando esa persona tiene de vuelta una chequera, no le sirven agarrar esos cheques. ¿Por qué? Porque de mínima, el mejor escenario que puede ocurrir es que no la tumbe la chequera. Pero una persona que tumbó una chequera, generalmente vuelve a tumbar la chequera en la jerga empresaria. Por eso Wall Street teme y hay un riesgo Caputo dando vuelta en el escenario. Y por eso, yo decía hace un tiempo largo, va a costar bajar el riesgo país. ¿Por qué? Porque el que emite la deuda es Caputo. Y creo que ha sido un gran error de Milei no observar eso. No observar que su ministro de Economía, el que eligió, era el mismo que había tumbado la chequera y que el gran desafío que tenía la economía argentina era rolear deuda. Y para rolear deuda es muy difícil que vos lo puedas hacer con un actor que tumbó la chequera. Pero eso es un error de lectura para mí de Milei, no de Caputo, porque Caputo hace lo que quiere. Y puede prometerle a Wall Street pagarle y cumplirle porque está la firmeza de Milei que va a garantizar el repago. Pero en definitiva el que firma los cheques y los emite es Caputo. Entonces ahí me parece que hay un punto muy importante y que el apetito de Wall Street, muy bajo por la deuda argentina, tiene que ver con esto fundamentalmente, más allá de las inconsistencias financieras del programa, que se negaban a comprar reservas, de que las reservas netas negativas son altísimas. Ustedes piensen en esto. Vos vas a un banco. ¿Y qué te piden? ¿Un balance? Presentame un balance, hermano, para que yo te preste plata. Y cuando vos presentás en el balance y presentás el balance del Banco Central y ves que las reservas netas están peor que cuando asumiste, ¿por qué te voy a prestar? No, porque yo tengo voluntad y garantía de pago ahora que logré los legisladores y tengo las reformas que voy a llevar adelante. Avanzar con los legisladores, avanzar con las reformas, acumular reserva en el central, traeme una hoja de balance como la gente y yo después te doy plata. ¿Qué funcionan estas cosas? Entonces, me parece que hay un punto muy importante que la Argentina tiene y un desafío muy importante que tiene a partir de este 2026 y 2027. Muy, muy importante. ¿Va a lograr rolear deuda Argentina en esta etapa? Ojalá que sí. Ojalá que siga la baja del riesgo país y ojalá que pueda rolear también en el extranjero. Pero hay una dificultad ahí que tiene que ver con la hoja de balance del Banco Central y con el riesgo Caputo. Tercer punto. Yo ya tengo claro que nos quedamos con bandas de flotación hasta el fin del mandato de Javier Milei. ¿Por qué? Y piensen en esto, pensemos en esta cuestión. Vos te estás jugando a partir de la mitad del año que viene el clima electoral del 2027, o sea, la reelección. Porque ya el año 2027 arranca con elecciones desde el primer día. Entonces, que hagas modificaciones a partir del año que viene en las bandas de flotación, que decidas levantarlas y que decidas levantarlas, la verdad que es muy difícil, porque no vas a asumir, si no asumiste ese riesgo antes, no lo vas a asumir ahí. Por lo tanto, mi interpretación es que las bandas de flotación van a seguir a lo largo de todo el periodo de Javier Milei. Les voy a mostrar los desafíos que vienen de muy, muy corto plazo acá en la Argentina. Primer desafío que viene. Vencimientos de dólares. Fíjense esto, vencimientos que se vienen a partir del año que viene. En enero ya vienen 4.300 millones casi, que vencen ahora. Después vence otra tanda, en total vencen 8.446. Con organismos internacionales tenemos ahí vencimientos de 4.700 y con, espérenme un segundito, y ahí con
Voy a correr un poquitito para atrás esto. Con FMI, interés y amortizaciones por 4.400 y letras intransferibles por 6.780. De esta parte que ven acá hay una parte importante que la tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y organismos públicos. Por lo tanto, según 1816, el vencimiento puede bajar a 3.700, el de ahora de 4.200, eh, si se excluyen las tenencias del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De todas maneras, dice, el de los depósitos que tiene el Tesoro en moneda extranjera son 1.869 millones, le restan conseguir 2.350. Hay que ver si entran los 700 millones de las represas hidroeléctricas que fueron privatizadas, de Comahue, y si entra esa guita, todavía le estarían faltando más o menos unos 1.600 millones de dólares. La discusión es dónde los va a obtener el gobierno a estos 1.300, 2.300 o 1.600, dependiendo si entra esta guita o no. ¿Dónde va a obtener esos dólares el Banco Central y el gobierno? ¿De dónde los va a obtener? Bueno, muy probable de un repo, muy probable, una de las posibilidades, algo que entonces, una de las posibilidades es un repo con bancos, es una de las grandes posibilidades. Otra es colocar deuda en el mercado local. Veremos qué es lo que ocurre. Todavía faltan 7 días y el gobierno no tiene resuelto esta cuestión. Lo cierto es que si termina siendo un repo con bancos, es deuda de corto plazo, el repo con bancos, la tasa de interés muy alta y no es lo ideal, porque es lo que ya se hizo el año pasado. El año pasado se había obtenido un repo con bancos de 1.000 millones de dólares, después a mitad de año también se volvió a obtener, pero el tema es que es una solución de mercado el repo con bancos. Sí, en definitiva es una solución de mercado, pero es una solución en la cual determinados bancos te dan una mano, te cobran un interés muy caro y podés resolverlo, pero lo ideal sería que todos pensábamos que a esta altura el gobierno iba a lograr rolear esos vencimientos. Bueno, eso no está ocurriendo y es un problema, por supuesto, para todos, ¿no? Claves de lo que se viene en el año 2026, podemos decir. Primero, gran cosecha, puntos a favor que va a tener el gobierno, gran cosecha de granos. Primero, 140 millones de toneladas se espera, un récord, 61 millones de toneladas de maíz, que va a ser la estrella quizás el año que viene. En trigo, 27,7 millones de toneladas, también se espera un récord histórico, y producción de soja, 47 millones de toneladas, hemos estado por arriba en algún momento, así que muy buena cosecha global, con un maíz creciendo significativamente, y también en girasol se esperan 5,1 millones de toneladas. Y lo otro positivo que se espera para el año que viene es un superávit energético que puede andar entre los 9.000 millones de dólares hasta los 12.000 millones de dólares, en un contexto en el cual va a haber bajas de tasa de interés en Estados Unidos. Por lo tanto, podemos pensar en un contexto que empieza a lucir bastante favorable para el gobierno en cuanto a la provisión de dólares por el sector granario y por el sector energético, ¿no? También el sector minero va a sumar puntos importantes. Ahora la discusión es, tiene grandes vencimientos de deuda el año que viene la Argentina, dijimos están 19.000 millones de dólares, 19.908 millones de dólares. Si bien va a tener dos sectores que van a aportar muchísimos dólares, la discusión está en cómo va a oficiar todos los vencimientos la Argentina, si la baja del riesgo país la va a poder aprovechar o no, la va a poder consolidar o no la va a poder consolidar. Y fundamentalmente me parece que los problemas que se avecinan en el horizonte son los siguientes. Primero, de enero a marzo, una estacionalidad negativa en cuanto a las reservas, porque hay mucha demanda de dólares para turismo extranjero. Veremos qué es lo que pasa en estos 2 meses, que son meses muy calientes con respecto a la demanda de dólares. Segundo, ¿el Banco Central va a acumular reservas o es solo una declaración de Caputo y va a ir testeando de a poquitito y va a ser testimonial la acumulación de dólares? Bueno, ahí hay una incógnita.
Ahí hay una incógnita. Si la acumulación de dólares fue solo una declarativa testimonial o en realidad va a haber acumulación de dólares en serio y hacia dónde confluye el tipo de cambio en la medida en que vaya comprando el Banco Central. Uno de los puntos claves que se viene a partir del 2026 es, está cerrando un año con una inflación muy alta, estamos hablando de 2.5 mensual, vamos a ver cómo cerró diciembre, pero es una inflación muy alta, pero además tienes que soltar subsidios. Entonces el gobierno va a soltar subsidios y en esa suelta de subsidios, en esa relajación de subsidios, va a aumentar fuerte la inflación en servicios. Entonces, como la inflación en servicios aumenta, recuerden que es punta de lanza y aumentan conjuntamente con esos servicios públicos los privados de los que no te podés escapar, y tenés efecto jaula, y todos te aplican, colegio prepaga, el seguro del coche, todo eso empieza a aumentar tac, 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 a la misma velocidad que los públicos, y eso comprime el salario disponible. Entonces, acá la discusión que se viene es cómo maneja esa situación el gobierno. ¿Para qué? Para que el salario no quede completamente desfasado y se caiga la actividad económica vía consumo, y para que si hay recomposición salarial por reapertura paritarias, no se le dispare la puja distributiva. Y ahí el gobierno se va a encontrar con algo que cree que no existe, que es la puja distributiva, porque no cree que la inflación tenga como vínculo la puja distributiva, como no creía que el dólar tenía impacto en la inflación, y por eso todo el tiempo tratan de controlar el dólar, porque después se dieron cuenta que sí tiene impacto en la inflación. Como se dieron cuenta que había formadores de precios que le digitaban los precios en el mercado y ahí se dieron cuenta de esa situación. Entonces, también se va a dar cuenta que la puja distributiva existe. Entonces, ¿cómo haces para soltar subsidios sin que eso destruya el poder de compra y sin que eso impacte negativamente en la actividad económica y se te caiga la actividad económica? Y, por otro lado, ¿cómo haces para que el salario recomponga sin que empeces en una puja distributiva que te espiralice el proceso inflacionario? Bueno, me parece que este año 2026 es el año de la verdad del modelo. Ahora, pasaron los dos primeros años, vos podías culpar para atrás en los dos primeros años y corresponde que culpes para atrás. Primero porque en cierta parte, en gran parte es cierto, y segundo, porque podés licuar tus errores, muchos de tus errores, como por ejemplo la mala corrección de precios relativos que hiciste en el gobierno anterior. Ahora, de acá para adelante no tienes margen. Entonces, ahora viene la verdad de cómo funciona el modelo y de si este modelo, primero, logra bajar el riesgo país para rolear deuda, logra bajar el proceso inflacionario sin que eso destruya los ingresos y sin que eso genere una apertura importadora para contener precios que destruya la actividad industrial. Y además viene el gran desafío para el gobierno de demostrar que este modelo económico va más allá de minería, de agro y de energía, y que contempla a la industria, al comercio y a los servicios colaterales de la industria y el comercio. Entonces, y también a la construcción, por supuesto, donde hay muchos que empiezan a hablar de un boom de créditos hipotecarios, dicen, se viene un boom de créditos hipotecarios. Escuchaba el otro día un economista que siempre le la tira afuera cada cosa y decía, viene un boom de crédito hipotecario. Yo decía, ¿y quién va a sacar un crédito hipotecario si el que presenta una carpeta con sueldos promedio de 1.140.000 pesos en la Argentina, 1.500.000 con las provincias petroleras, sacando las provincias petroleras están en 1.200.000 pesos? ¿Quién va a sacar un crédito hipotecario con esa plata si está en la línea de la pobreza? Desde el punto de vista del banco no tiene capacidad de repago de esa deuda. Y si hay un boom de crédito hipotecario y los bancos prestan a ese nivel, bueno, ese boom de crédito hipotecario en algún momento va a colapsar. ¿Y por qué? Y porque no lo pueden pagar. Pues, así de simple. Entonces, creo que por el lado de la construcción puede venir algún empuje por el lado de los sectores que tengan alguna renta y digan, bueno, sale tan caro comprar un auto que, que con lo que me sale comprar un auto, me compro un departamento. Entonces, ese juego también se va a dar, es un factor que influye mucho en en la compra de propiedades, ¿no? Así que la gran apuesta del gobierno está
en dos factores positivos que está teniendo, que es eh, la, el gran año que se espera con los dólares, con el campo y con el sector energético, y fundamentalmente las reformas. Ahora, por eso decía, este es el año de la verdad para el gobierno. ¿Por qué? Porque las reformas que quiere llevar adelante el gobierno las va a poder llevar adelante porque ya arrancó con la inocencia fiscal y tiene presupuesto. La ley de inocencia fiscal es una gran apuesta del gobierno al dólar colchón que en 2025 no funcionó porque no estaban dadas las garantías, según el gobierno, y ahora, como están dadas las garantías, va a funcionar. Entonces, ¿qué apuesta? Bueno, que recupere la construcción vía dólar colchón, lo veremos. ¿Por qué? Porque están máximos históricos y en valores muy caros en dólares las propiedades. No así las propiedades ya construidas, las de reventa, esas propiedades las propiedades usadas están muy descalzadas de las propiedades nuevas, construidas, por lo tanto, los costos constructivos y el valor del metro cuadrado del metro que ya está construido y que está amortizado, hay una diferencia muy grande y un spread para que suban. Por ahí puede venir algo de recuperación, pero no tengo en claro si el dólar colchón va a ser el que sostenga este 2000 y que sea el puntapié de este 2026. Tengamos en cuenta que el dólar canuto es el dólar que la mayoría de los argentinos guarda para atender alguna eventualidad y para enfrentar alguna eventualidad. Y si esa eventualidad no se produce, no lo utiliza. No es un movimiento natural que porque le bajé los impuestos o le des una inocencia fiscal va a entrar al sistema. Sí, en un blanqueo, pero no tanto en una inocencia fiscal. Y en el blanqueo entra y después sale. Pasa muchas veces. Ahora, a partir del 1 de enero, todo lo que ingresó ya deja, ya tiene que ingresó y se compró obligaciones negociables, bonos del Estado, puede volver a salir. Por lo tanto, ahí hay un problema que podés tener y por el otro lado el giro de dividendos de utilidades de empresas que seguramente en reuniones de dividendos a partir de este año, en reuniones de directorio a partir de este año van a poder girar los dividendos al exterior. Por lo tanto, a partir de este año empieza también una tensión ahí y una demanda importante de dólares, ¿no? Y lo otro que me pregunto es si la inversión va a aflorar en un contexto donde tenés la capacidad instalada tan baja en la industria. Yo decía el otro día, vos el problema que tiene mi ley es que las decisiones de inversión son decisiones a largo plazo. Y si vos tenés una industria y estás utilizando el 50% de las máquinas que tenés, bueno, si empieza a crecer la actividad, tenés un spread muy grande para utilizar. Eso lleva tiempo para que vos pases del 50 al 65 o 70 de capacidad instalada. Lleva mucho tiempo, lleva por lo menos 12 meses. En 12 meses ya está en escenario electoral. Por lo tanto, para que afloren las inversiones en la industria, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Por qué no hay tiempo? Porque pasa siempre lo mismo en la industria. Si hay recuperación de la actividad económica, hay recuperación del consumo, empieza a crecer la actividad industrial, tenés margen para ocupar capacidad ociosa y después tenés hasta horas extras. Pero eso se da en un periodo de 12 a 18 meses y vos ya estás en el proceso electoral. Y en el proceso electoral todos paralizan inversiones. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que pueda venir. Entonces me parece que el motor que el gobierno pensaba que iba a ser la inversión, la veo difícil. Veremos qué pasa con el RIGI, si el RIGI deja de ser una promesa y en realidad logra materializarse tal cual el gobierno lo pensó, y veremos qué pasa con la actividad económica en general. Por ahora, así están dadas las cartas para este 2026. Hicimos un repaso general y un poco lo que nosotros creemos que se viene. Traje un grafiquito solamente para mostrar. Nosotros el año pasado dijimos el dólar tiene que estar en 2025 entre 1.300 y 1.600. Bueno, cerró bastante bien el número que dijimos. Me acuerdo que lo dijimos en diciembre en un programa, me parece que lo dije en el programa de Rolo Graña y después lo traje acá, o lo dije en Serrucho Económico y lo traje después acá. Y este año nosotros vemos que si la inflación es del 15, algo muy difícil para mí de lograr, podemos ver un ajuste de las bandas en estos valores, como la ven acá en verde. Si la inflación es del 20, la podemos ver al ajuste de las bandas en este valor.
Si la inflación es del 25, la podemos ver en este valor, y si la inflación es del 30, la podemos ver arriba. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, que las bandas se muevan entre este valor. No dibujo la banda de abajo porque es una falta de respeto hacia ustedes. Yo sé que hay algunos economistas que dibujan la banda hacia abajo. Para mí es una falta de respeto a ustedes. Yo no les falto respeto, chicos. No les digo que el dólar va a ir a 1000. Serio, tengan en cuenta que solo hay que dibujar el techo de la banda, y hay que tener en cuenta acá que el dólar puede arbitrar entre estos valores, pero tiene que salir todo bien el gobierno, ¿ok? No tiene que haber ningún evento internacional, no tiene que haber ninguna circunstancia compleja, tiene que bajar el riesgo país, etcétera. Si el gobierno no baja el riesgo país, se empieza a quedar sin dólares, empieza a tener tensiones, bueno, esto bórrenlo porque la verdad que no les va a servir de nada. Yo creo que es solamente un análisis teórico de por dónde pueden ir las bandas de flotación que el gobierno quiere ajustar, más o menos. Más o menos porque ahora son dinámicas y dependen del proceso inflacionario, ¿no? Así que bueno, hemos hecho un repaso muy completo y muy amplio, de largo, de toda la cuestión económica y de lo que creemos que se puede venir en 2026, con puntos a favor que tiene el gobierno por el lado de las reformas políticas que está llevando adelante, discutibles para cada uno de nosotros, pero la está llevando adelante y tiene las herramientas, y no va a tener la excusa de decir, che, no tengo las herramientas. ¿Tenés las herramientas? Listo, tenés las herramientas. Bueno, dale ahora. Segundo, una gran incógnita sobre el roleo de deuda y la baja del riesgo país. Y tercero, superávit energético muy importante para el año que viene y aporte de dólares del campo muy importante para el año que viene. Y por el otro lado, el desafío de la economía real, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía real? ¿Qué va a pasar con el proceso inflacionario y con la puja distributiva? Bueno, gran incógnita para lo que se viene. ¿Recuperará la actividad en forma homogénea y no un sector sosteniendo al resto? Bueno, lo veremos. La cuestión es que este 2026 va a ser un 2026 muy importante. ¿Para qué? Para ver si el modelo económico funciona. Este año, Milei agarra, se sienta en el auto, lo tiene que arrancar y tiene que pegar una vuelta. Y todos tenemos que ver que pega la vuelta entera, ¿ok? Y que arranca el auto. Bueno, vamos a ver qué mecánico es, cómo preparó el motor para pegar esa vuelta que tiene que pegar, que es bastante larga. Chicos, chicas, gran abrazo, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.